Realmente es fácil de trabajar si eres principiante y también lo recomiendo para uso personal. Hola mis corazones, bienvenidos a una nueva clase. Mi nombre es Jimena y en esta oportunidad vamos a pasar de estas uñas a estas con un material súper fácil de utilizar, que se trata de nuestra Rubber Base, que es uno de los formatos en gel más modernos, así que quédate conmigo que vamos a comenzar. Y bien mis corazones, pues vamos a partir de nuestra habitual preparación de nuestras uñas naturales para la aplicación de unas uñas artificiales que, bueno, ya saben que tienen este proceso explicado detalle a detalle, paso a paso en la clase número 4 de mi curso básico de uñas acrílicas o de uñas de gel. En los dos está la clase, ya que pues es el mismo procedimiento para la aplicación de cualquiera de los dos materiales. Entonces, lo primero que se hace siempre es sanitizar, es aplicar antiséptico para evitar cualquier tipo de contaminación. Después limpiamos lo que es la zona de cutícula y ahora vamos a abrir canales de adhesión. Yo voy a utilizar una lima de grano 150, pero quiero aclarar que con este producto también es posible utilizar una lima de grano 240, que es más fina que esta, ya que este producto es versátil, se puede utilizar tanto para hacer la técnica de caping o baño de gel. Si vas a hacer simplemente un baño de gel, es suficiente con una lima 240. Pero en esta ocasión yo voy a realizar unas micro extensiones, es decir, que voy a alargar de forma artificial mi uña. Así que por eso estoy utilizando la lima de grano 150. Entonces hacemos un limado uniforme, homogéneo en toda la superficie de nuestra uña. Retiramos el exceso de polvo y ya tenemos listas nuestras uñas para comenzar. Bien, lo que voy a hacer enseguida, voy a utilizar un auxiliar para la adherencia, que es el Protein Bond. Es un primer libre de ácido, así que voy a aplicar una capa de este producto. También quiero aclarar que la Rubber Base tiene adherencia propia, no necesita de auxiliares de adhesión cuando se trabaja en una técnica de caping o solamente como un recubrimiento de gel a la uña natural. En esta ocasión sí lo utilicé porque voy a hacer una extensión. Bien, ahora este es el Rubber Base que voy a estar utilizando. Yo tengo estos dos tonos de esta marca, así que voy a utilizar el color rosa, el pink. De esta forma es un gel que viene en formato como de esmalte en presentación así, pero tiene una consistencia más pesada que un gel esmalte normal. Sí, este es más denso, más pesadito, tiene una textura que a mí en lo personal me gustó mucho, es muy fácil de trabajarlo y bueno, ahora ya lo van a ver en el video. Elegí este color para realizar estas microextensiones. Como les digo, este tipo de geles es versátil, se puede utilizar para muchas cosas. Ya más adelante les estaré mostrando otros de los usos que tiene, pero en esta oportunidad voy a realizar las microextensiones. Bien, lo primero que voy a hacer es aplicar mi capa de base, así que para esta capa lo vamos a aplicar de esta forma, haciendo movimientos intermitentes de arriba abajo. Como puedes ver, son como pequeños golpecitos de arriba hacia arriba, como si estuviéramos frotando de esta forma la brocha sobre nuestra uña. Esto es para que el gel, ya que como les digo tiene una consistencia un poco más pesada, logre fijarse muy bien dentro de los canales de adhesión que hemos abierto en la uña natural y consigamos una correcta adhesión. Entonces lo vamos a ir haciendo de esta forma en cada una de las uñas. Esta primera capa de gel que nos va a permitir que el producto se ancle de forma correcta a la uña natural para que obtengamos una correcta durabilidad de nuestra aplicación. Entonces lo vamos a hacer de esta manera en cada una de las uñas. Una vez que terminamos, llevamos a curar nuestra lámpara. No es necesario hacer un precurado, ya que la capa es muy delgadita y este es un gel que es adaptado para trabajarse de esta forma en las uñas naturales, así que lo llevo directamente a curar 30 segundos a nuestra lámpara. Si en caso tú sientes alguna molestia, recuerda que puedes curar 10 segundos fuera de lámpara y después ya introducirlo en la técnica de precurado que te muestro en la clase número 2 del curso de uñas de gel, así que ahí puedes verlo. Ahora vamos a preparar nuestra forma para escultura para hacer lo que es nuestra microextensión. Lo que vieron fue que coloqué la luneta de la forma para escultura en la parte posterior de ella.
después pegamos las pestañas inferiores, cortamos lo que está en la línea precortada y ahora lo que hice fue medir el ancho de mi uña para realizar cortes laterales. Estos cortes laterales siempre son opcionales, va a depender del tipo de forma de estructura que tú quieras dar a tu uña. Yo en este caso lo hice porque quiero marcar más la curvatura C, ya que eso va a aumentar la resistencia de la extensión que voy a formar. Entonces por eso marqué los cortes laterales. Ya que tenemos colocada nuestra uña, pues lo ajustamos de esta forma para que nos quede bien puesta y podamos comenzar pues ya nuestra aplicación. Sí, aquí ya lo tenemos listo. Entonces vamos a volver con nuestra rubber base y lo primero que vamos a hacer es vamos a ir pues construyendo la base de nuestra extensión. Es muy importante aclarar que con este tipo de gel vas a poder realizar únicamente microextensiones. ¿Qué son microextensiones? Son extensiones artificiales cortitas, muy cortitas. Largo número 1. Pueden ser ovaladas, pueden ser cuadradas en la forma que a ti más te guste, pero no pueden extenderse más del número 1, 1,5 como máximo, porque este tipo de gel no tiene una consistencia tan sólida o no es tan duro para resistir una extensión más larga, ¿sí? Entonces está diseñado especialmente para dar un recubrimiento a la uña natural, como para darle un poco más de soporte o de protección a las uñas naturales en una técnica de caping. Se puede trabajar en extensiones pero cortas, como este es el caso. Digamos que son trabajos de salón súper básicos lo que podemos realizar con ellos. La aplicación es muy sencilla, ya que pues en formato que está como en esmalte con su aplicador, lo hace muy sencillo de trabajar y además la textura que tiene el gel también permite trabajarlo de una manera muy fácil. Es importante que sepas que se expande un poco, por eso hay que darle un poco de tratamiento como si estuvieras usando un gel de construcción. Entonces, ya que aplicamos esta primera capa, recuerda dar 1 milímetro, 2 milímetros más del largo final del que quieres tus uñas por considerar el limado. Siempre cuando limamos pues se va un poquito de largo, así que si lo dejas demasiado corto pues al final te va a quedar una uña muy chiquitita, que bueno, en realidad ese no es el caso, porque es la idea con este tipo de producto de realizar pues uñas cortitas. Bien, esto también te va a servir para hacer correcciones en uñas naturales, que de pronto una persona que tiene uñas naturales largas pero se le ha roto una uña, con esto tú podrías corregir esa pequeña uña rota, siempre y cuando no sea demasiado larga, lo repito. Bien, ya que hicimos esta primera capa, terminamos de curar esta primera base de extensión, retiramos las formas para escultura, limpiamos la capita pegajosa para que no se nos haga un desastre con el limado y comenzamos a limar lo que son solamente los bordes. Vamos a comenzar a dar esa cuadratura a nuestras uñas. En este caso yo decidí hacer una punta oval. Sí, pero ya te digo que puedes realizar pues la estructura que más te guste, siempre y cuando sea micro extensión. Ya que tengo listo lo que es la forma de la uña, limpiamos muy bien cualquier residuo de polvo y sigo con mi aplicación. Ahora sí me voy a ir desde cutícula de esta manera y vamos a ir haciendo ya la capa para formar estructura de la uña. Como son unas uñas bien cortas, con 2 capas tendría que ser suficiente, o sea, con esta aplicación y ya tendría que ser suficiente para terminarlo. Pero si por ahí tienes que hacer alguna otra corrección, puedes aplicar una tercera capa. Bien, entonces lo que hacemos es manejarlo de esta manera. Observa cómo aplico el gel y voy simplemente flotando la brocha, dirigiendo el gel hacia la punta con mucho cuidado para ir formando la estructura. El gel se autonivela totalmente, o sea que si lo aplicas correctamente y lo vas dirigiendo bien, vas a conseguir una superficie ya prácticamente lisa y terminada, donde tendrás que hacer algún limado para dar acabado, pero muy superficial, muy sencillo.
Realmente es fácil de trabajar si eres principiante y también lo recomiendo para uso personal. Sí, así que ya con un pincel liner lo que hago es detallar los bordes de esta forma. Este pincel me ayuda a tener un acceso más cómodo a esas zonas difíciles de los bordes de la uña. Y lo colocamos de esta forma volteando nuestra uña para evitar que se expanda y que toque la piel, y llevamos a curar la lámpara inmediatamente. Esto lo vamos a hacer una por una cada uña, porque recuerda que este gel se expande, si se expande un poquito, ¿sí? Así que ahora voy a utilizar este otro que también es un formato similar. Bueno, también viene en formato de esmalte. Este es un gel constructor específicamente. No es lo mismo que el Rubber Base, porque este sí tiene un poco más de firmeza, ya que se trata de un gel constructor, solamente que está en formato de esmalte. Este también ya se los mostré en otros videos donde realicé un baby boomer. Aplicamos un poco, esto es para hacer este detalle como de encapsulado, este pequeño diseño. Entonces lo aplico como base únicamente en la zona donde voy a colocar la decoración. Lo voy a utilizar para adherir esta decoración que escogí en esta oportunidad, que son como unos pequeños acetatos circulares tornasol, que van a darle pues un toque de brillo, algo diferente al set. Esto es opcional, como ya lo mencioné, es únicamente si tú quieres realizar un tipo de encapsulado a la uña. Ya que tenemos esto, llevo a curar. Estoy curando por tiempos de 1 minuto cada capa en la lámpara de 48 watts. Ya que está listo esto, ahora sí voy a dar otra vez aquí la capa de estructura, ya la capa final. Vuelvo con mi Rubber Base y comienzo a aplicar. Si te fijas, aquí comencé distinto la aplicación, marcando desde el centro de la uña en forma vertical hasta la punta la primera capa de gel, y desde ahí extendiéndome hacia los laterales, primero izquierda, después derecha. Si de esta manera es otra forma de aplicar este producto. Sí, aquí te estoy mostrando las dos maneras, que son las básicas, para que tú puedas practicarlas y al final definir la que te sea más sencilla, o utilizar las dos, como es en mi caso, dependiendo lo que estás haciendo. Como en este caso del encapsulado, a mí me pareció más fácil hacerlo así. Y de la misma manera pues vamos a ir definiendo lo que son los laterales con mucho cuidado, ayudándonos con el mismo aplicador o con un pincel liner, como te mostré en la uña anterior. Si la idea es que vayas dejando parejita la uña, entre más parejito formes el acabado, pues el limado va a ser muy superficial. Sí, porque y de verdad que es fácil, porque este producto es muy autonivelable, es muy fácil de manejar en realidad. Después llevo a curar y regreso otra vez con un poco de el gel extensión transparente. Lo voy a aplicar únicamente en donde está la decoración, ¿sí? Para terminar de encapsular ya donde no llegué con la base, de esta manera. Y ya está lista nuestras uñas. Ahora sí, lo que voy a hacer es limpiar la capita pegajosa que me dejó todo el gel. Siempre los geles dejan una capita pegajosa y eso es normal. Es normal, totalmente normal. Algunos más que otros, pero todos, la mayoría lo dejan, a excepción de los top coat, que son de seco, de acabado seco. Esos son los únicos que no van a dejar ese residuo, pero de ahí en la mayoría, sobre todo los que son para construir uñas, que nos sirven para hacer extensiones, siempre nos van a dejar una capita pegajosa. Bien, después de eso pues vamos a hacer un limado. Como ya te mencioné, es súper fácil, muy superficial, es nada más como para terminar de dar acabado prolijo a la uña, y eso es todo. Después pulimos toda la superficie y los bordes. No te olvides de pulir toda la uña para que te quede perfecto después y tengas un brillo más intenso. Limpiamos los residuos de polvo y ya podemos aplicar nuestro top coat finalizador para dar brillo, o si quieres también efecto mate, si lo prefieres en mate, que también está ahorita en súper tendencia. Puedes utilizar cualquiera de los dos. Yo voy a utilizar mi top coat normal de brillo y lo aplicamos en la uña. Yo apliqué la técnica de goteo, que es una técnica donde aplicas una capita
un poquito más gruesa de top coat. Y después volteas tu uña para permitir que la gravedad como que así de esta forma acomode mejor el gel durante unos segundos, 10 segundos más o menos lo mantienes en esa posición y después llevas a curar y eso te otorga un brillo más intenso. Este es el resultado final, mis amores, espero que les haya gustado. Las invito a seguir mis cursos tanto de uñas acrílicas como de uñas de gel para que aprendan mucho más sobre la aplicación de uñas y las espero muy pronto con otro video más. Bye. ¡Mua!